¿Qué tal, amantes del fitness? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y si bien sé que el entorno no es el más propicio ni la iluminación, voy a aprovechar estos momentos de cardio para hacer un vídeo que tenía pendiente. Además, creo que el audio será bueno, que es lo más importante, sobre todo que me podáis escuchar, aunque se mueva un poquito la cámara constantemente porque la tengo sujeta con el palo. Bien, como habréis intuido por el título del vídeo, el vídeo no pretende ser una justificación, sino más bien una explicación a todas esas personas que me apoyáis, que me seguís y que de alguna manera seguramente os habéis preguntado por qué razón he competido en WABA en esta primera temporada de 2023. Bien, para que entendáis un poquito mis razones, tenemos que hacer un poquito de historia. Voy a ser breve, pero tenéis que saber, que seguramente muchos de vosotros no lo sabéis, que mi debut en 1994, el día de mi cumpleaños, ya fue en WABA. En aquel entonces no se llamaba WABA, sino que era un conjunto de asociaciones, entre las cuales estaba WABA, AECA, etc., y se llamaba Coalición de Musculación y Fuerza. Era una coalición muy fuerte, con muchísimos atletas. De hecho, muchos profesionales de la IFBB de hoy competían en esa coalición en aquel entonces, y yo debuté como junior en la coalición de musculación y fuerza por una razón muy sencilla, porque yo en aquel momento no entendía de política ni de siglas, sino que era la asociación que estaba vinculada a las Islas Baleares. Entonces, hay un campeonato de Baleares, tú compites en el campeonato de Baleares y resulta que la Federación Balear en aquel entonces estaba vinculada o asociada a la coalición de musculación y fuerza. Bien, ese fue mi debut. Eran unos años de culturismo muy bueno, donde no existían las categorías de ahora, sino que solo había categorías de culturismo. Y para que os hagáis una idea, en mi segundo campeonato, en 1995, solo de juniors, éramos 7 juniors encima del escenario. Eso para un campeonato regional de Balear era una auténtica barbaridad. De hecho, clasificaban 6 y uno quedó fuera. Bien. Luego, en 1996, debuté por primera vez en mi primer campeonato de España. Eso también mucha gente no lo sabe. Y fue Campeonato de España WABA, o que también en aquel entonces se llamaba de la Coalición de Musculación y Fuerza. Fue en Cornellá de Llobregat, concretamente en el Auditorium de Cornellá de Llobregat, donde durante muchísimos años se ha celebrado, o se sigue celebrando, vaya mosca, el campeonato Promesas de Cataluña, que organiza nuestro amigo Juan Marco. En ese campeonato, para que os hagáis una idea, yo salí en la talla media-baja, éramos 14 o 16 atletas en el escenario que no cabíamos. Esteban Amat quedó en tercera posición. Creo que Barragán ganó, no lo recuerdo exactamente, disculpadme, y yo quedé en quinta o sexta posición y gané además el trofeo al mejor posador. Imaginaros yo, siendo un niño, ganando el trofeo al mejor posador en un campeonato de España. Y en esa categoría competía ya Manuel Manchado, que hoy seguro que vosotros lo conocéis porque es profesional de la IFBB, uno de los grandes profesionales pesos pesados que tenemos en España. Bueno, todo eso os lo cuento para que veáis que competir en WABA para mí no es nuevo. Luego ya, a partir del 97, empecé a competir en AEF y FBB, que estaban unidas, y también por la simple razón de que la coalición de musculación y fuerza, WABA, desapareció de las Islas Baleares por razones políticas. Los dirigentes decidieron cerrar, vamos a decirlo así, y la gente que cogió el culturismo balear era de AEF y FBB. Entonces, competí unos años, en el año 2000 debuté en un campeonato de España que se hizo en Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Luego llegó una época de mi vida, en el 2010, volví a hacer una transición, por razones políticas, no porque no estuviese contento con mis clasificaciones ni nada, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente porque la política de IFBB en aquel entonces pues no me acababa de agradar, o no se ajustaba a lo que yo pensaba que debía ser la política culturista. Decidí probar en otras asociaciones y competí en AEF, en NAC, competí en IBFA y competí en WABA. Y además en WABA logré cosechar grandes éxitos porque logré ganar el Campeonato de España absoluto
¿vale? Que se hizo en Málaga, y también la Copa de España Guava Absoluto. Con lo cual, con todo eso, he dicho que os haría un resumen y llevo ya 5 minutos hablando, con todo eso es para deciros que competir en Guava no es para mí nada nuevo. Bien, luego volví a competir en IFEB, como sabéis, apareció la NPC España, hemos estado varios años compitiendo en NPC, no solo compitiendo, sino colaborando, presentando campeonatos, ayudando en la promoción de los eventos, etcétera. Y el año pasado competí, bueno, hice un Regionals, que fue el AMIX en Valencia, organizado por nuestro amigo Pablo, y luego uno de los objetivos que yo tenía era conseguir la Pro Card de IFEB, y por eso me fui a competir a Roma al Euromaster. Y tengo que deciros que, a ver, quiero que se entienda bien, no me enfadé en absoluto, ni con la competición, ni con los resultados, ni con mis compañeros, Dios me libre, pero sí que me llevé una decepción conmigo mismo. Yo tenía unas expectativas de ganar y conseguir la Pro Card, que de segundo no logré esas expectativas, y quieras o no, pues me fui a casa un poco decepcionado, pero repito, conmigo mismo, no por el físico, sino porque el resultado que yo deseaba, que yo anhelaba, no se había logrado. Entonces, durante unos meses me sentí que estaba un poco desubicado, esa es la palabra, desubicado dentro de la NPC. A principios de año, cuando decidí prepararme para competir este año, lo primero que hice fue hablar con mi amigo Emilio Martínez, que lo conoceréis todos, organizador y presidente de la NPC aquí en España, y tengo la confianza con Emilio de poder hablar bien las cosas, y le transmití un poquito mis sensaciones y mi sentimiento, y le dije: Emilio, me encuentro desubicado en culturismo, soy un peso medio, un peso demasiado ligero para lograr buenos resultados a nivel internacional y poder luchar para la Pro Card. Es un darme de bruces contra una pared. Y luego en Classic, si bien por peso puedo entrar, aunque hay que ajustarlo mucho porque solo puedo dar 77 kilos, es cierto que mi estructura no acaba de encajar en lo que los jueces buscan. Es decir, mi estructura no es mala, no tengo una estructura de bloque, pero aún así no llego a lo que se busca en Classic NPC, que son esas líneas tan características de la categoría de Classic, que con eso naces. Es decir, no es una cuestión de trabajo. En mi caso, disculpadme que tendría que haber traído un poquito de agua. No es una cuestión de trabajo muscular, no es una cuestión de fallos musculares, aunque los tengo y los voy a tener toda la vida. No es una cuestión de calidad ni de condición, que pienso que, como sabéis, los que me conocéis, la condición no es mi punto débil, sino una cuestión de formas, ¿vale? Tener la cintura más estrecha, tener los músculos y las panzas de los músculos más redondos y bombeados. Entonces, yo no dispongo genéticamente de esa estructura y me sentía que no encajaba, y por eso estaba desubicado. Y eso se lo transmití a Emilio. Emilio lo entendió perfectamente, y le dije que iba a probar de competir este año en otras asociaciones. No le dije dónde ni cómo, hasta que yo fui un poquito investigando y de alguna manera comprobar dónde podía encajar mejor. Y por peso, por talla, por categoría, por estructura, me di cuenta que de donde mejor encajaba era en Guava. En AEF iba muy justo, la categoría Máster de AEF no tiene pesos, la categoría de Guava se divide en hasta 80 y más de 80, y vi que ahí podía hacer un buen papel y podía conseguir buenos resultados, y además luchar por algo que yo también tenía pendiente, y era la Pro Card de Guava, que era algo que también me hacía muchísima ilusión. No penséis que solo existe en la Pro Card de IFEB, la que diría el Mister Olympia. Sí, está muy bien, pero existen muchas más asociaciones, muchas más siglas que también ofrecen la Pro Card, como es, por ejemplo, Guava, y otras asociaciones de las cuales hoy no voy a hablar porque realmente me voy a centrar en lo que ha ocurrido. Bien, me puse en contacto con el presidente de Guava España, Miquel Virgili, con el cual tengo una amistad de hace más de 20 años. También me puse en contacto con mi gran amigo José María Forte, que seguro que todos vosotros lo conocéis, un poco para pedirle asesoramiento.
José María tiene mucha experiencia de competir en WABA. Él ya estaba en WABA antes que yo y ha tenido muchísimos años, ha competido a todos los niveles y no me sale la palabra, tío, es que no quiero cortar el vídeo, quiero que sea un vídeo todo seguido. Su opinión y su consejo para mí iban a ser claves. José María me dio su opinión, me dijo dónde podía encajar mejor y empecé a trabajar en esa dirección pensando en dos campeonatos: Campeonato de España WABA, que se iba a celebrar en La Roda, en Albacete, y luego no pensaba ni en un mundial ni en nada, sino que pensaba en el Hércules Olimpia, que se celebraba en Tenerife, porque además Tenerife es una isla que nos encanta. Lo iba a organizar nuestro amigo Iván Sánchez, que también es una persona que conozco desde hace muchísimos años y tengo un trato muy bueno con él. Entonces todo encajaba de poder competir en el Campeonato de España y al Hércules Olimpia de Tenerife. Bien, entonces nos pusimos a trabajar la preparación con mi coach Fran Spin. En el Campeonato de España salimos en máster menos de 80, donde era una categoría que parecía que estaba hecha para mí, y tuve, no voy a decir la desgracia, sino el honor, porque realmente fue un honor y hoy me alegro de ello, de toparme con Maxi, que venía de ganar campeonatos de la NPC, venía de ganar muchísimos campeonatos, un chico joven, aunque él se crea que no, con 41 años, con un fisicazo brutal. Y bueno, tuve, como os digo, no la desgracia, porque no es una desgracia eso en absoluto, sino la coincidencia de toparme con él y no pude ganar el Campeonato de España. Bueno, me quedé ahí, tampoco pasa nada, porque fue una muy buena experiencia. Lo siguiente era preparar el Hércules Olimpia en la categoría máster menos de 80. ¿Qué ocurre? Que, hablando con Miquel Virgili y hablando con José María Forte, me di cuenta de que la categoría máster no optaba a la Procard, y realmente yo no buscaba ganar el Hércules Olimpia, no buscaba tener otra medalla colgada en mi armario o en la recepción del gimnasio, que es donde tengo la mayoría de trofeos, sino lo que yo buscaba, el objetivo de la Procard en WABA, con lo cual no tenía demasiado sentido luchar en una categoría donde no hay Procard. Estudiamos la posibilidad de salir en senior, pero en senior, ¿qué ocurre? Que por mi estatura me quedo muy ligero de peso, tengo que competir con atletas que me superan 10, 15 o incluso 20 kilos de masa muscular, y ahí, como comprenderéis, por mucha condición, por mucho Spanish Blade, poco puedo hacer. No soy lo competitivo, soy competitivo a nivel nacional, pero a nivel internacional no soy competitivo para ganar. Sí, para hacer un podium, para hacer una buena posición, pero eso en ese momento no me servía. Yo buscaba la victoria para optar a la Procard. Entonces, casi en el último momento, porque todo eso ocurrió muy rápido entre el Campeonato de España y Hércules Olimpia, que había solo 3 semanas, estuvimos estudiando las diferentes posibilidades y fue Miquel Virgili que me dijo: Chisco, ¿por qué no compites en la categoría de Classic? Claro, yo me había olvidado de esa categoría porque viendo los baremos de talla-peso no encajaba ni en un 5% ni en un 10%, no daba el peso. Ya salgo ligero de peso como para apretarme más y salir con 73 kilos. No era viable porque me quedaba hecho una raspa. Pero lo que yo no sabía es que en los campeonatos internacionales de WABA existe la categoría Classic más 15%, es decir, un 15% sobre la estatura. Si yo mido unos 67, entonces podía dar 78 kilos. Digo, hostia, vamos, 1 kilo más que en NPC. Entonces dije, aquí sí que puede haber una opción. Me jodía un poquito porque yo tenía ganas de competir con el bañador de culturismo, que me había hecho 2 bañadores nuevos. No quería volver a ponerme el short, o no era mi intención, pero dije, aquí es donde sí realmente puedo ser competitivo. Y así fue, amigos. Fuimos a Tenerife, di el peso sin ningún tipo de problema. Previamente me estudié la normativa, las poses, lo hacía abdominal, un poco el orden, un poquito todo, porque quería llevar los deberes hechos a la perfección. Mi físico se ajustaba a la categoría de Classic WABA, mejor que a la categoría de Classic NPC, para que veáis que es una cuestión de ajustes y de encajar, no es una cuestión ni de política,
ni del tema de licencias, de lo que vale esto. Yo ahí no me meto en absoluto, no tengo ningún problema personal con eso, luego cada uno que tenga su opinión, pero encajaba perfectamente en la categoría, por peso, por estructura. Simplemente me tenía que poner un short, que curiosamente lo compré en el mismo registro de atletas, había una pequeña tiendecita, probé un short, había 2 tallas, me probé una, me encajaba a la perfección, me sentó como un guante y la verdad que luego viendo las fotos digo, joder, hasta me sienta bien el bañador. Y ese ha sido un poquito lo que ha ocurrido. En el campeonato, no voy a deciros lo bien que fue todo, porque todo eso ya lo he contado en otros vídeos, pero la verdad es que fue fantásticamente bien, el trato, el público, la organización, absolutamente todo. Pude hacer una puesta a punto con tiempo, pausada, cargar un día extra, porque al cambiar de categoría salí a competir a las 4:30, 5 de la tarde, con lo cual me daba un día extra para cargar. Salí mejor que en el Campeonato de España, encajé a la perfección, gané mi categoría de la talla baja de Classic, que era hasta 1,75, luego gané el overall, ese overall me dio la Procard, que es ese vídeo que tengo donde mi hija, gracias Germán Planelles por subir a mi hija a entregarme, bueno, entregarme el trofeo, no, a hacerse la foto conmigo. Ese momento, podríamos decir, creo yo que es uno de los mejores momentos deportivos de toda mi carrera, y han sido 90 competiciones, que no son pocas, y como broche de oro a esa Procard de Guava, que me dio una satisfacción personal, no os imagináis hasta qué punto buenísima, pues hice mi debut como profesional de Classic Guava, sin ningún tipo de expectativa, diciendo, bueno, pues yo salgo aquí, voy a hacerlo lo mejor posible, voy a posar con ganas, voy a hacer disfrutar el público, y encima quedé subcampeón llevándome un cheque en metálico. Así que más no puedo pedir. Bueno, chicos, son 17 minutos de vídeo, os pido disculpas si me he enrollado. Suscribiros al canal, porque si lo hacéis voy a seguir haciendo más vídeos, que ahora lo tengo un poquito parado, de vídeos nuevos, que no sean solo vídeos de suplementación, etcétera, sino de novedades, de todo lo que va a pasar a partir de ahora, que eso es para otro vídeo, pero ha sido un poquito esa explicación que pienso honestamente que os debía a todas las personas que me apoyáis y me seguís a diario en las redes sociales. Así que nada, me despido mandando un fortísimo abrazo.